Yo creo que finalmente los arquitectos somos como una especie de psicólogos, pero de la infraestructura. Como que tratamos de solucionar sus problemas a través de temas de infraestructura. Pero nos tenemos que conocer bien para que nosotros podamos tener la mejor propuesta. Hola Rodrigo. Hola, Catarina, ¿qué tal? Rodrigo es un arquitecto chileno con el que yo trabajé en el programa pues hace como 2 años, ¿no, Rodrigo? Comenzamos aproximadamente. Sí, fue antes de que empezara la pandemia, justo antes. Exactamente, ¿vale? Y bueno, pues se ha ido deviniendo todo un desarrollo profesional, además muy vinculado a tus intereses, Rodrigo, con respecto al desarrollo urbano, el diseño táctico, participación ciudadana. Y bueno, pues yo tengo aquí algunas preguntas bastante interesantes para hacerte y que podamos compartir con todos los compañeros. Como tú te encajas dentro del mundo del urbanismo, el diseño urbano, participación ciudadana, como hemos visto, me gustaría preguntarte qué importancia tiene para ti la sociedad en los proyectos, en la arquitectura que practicas y desarrollas. Para mí la sociedad en definitiva es el mandante final, como el último cliente, porque pasa mucho de los proyectos públicos, de muchos de los que yo desarrollo, de áreas verdes, de arquitectura del paisaje, temas de ciudad. Nunca está muy claro quién es el mandante, porque Ujú. por un lado está el organismo público que coordina el encargo, después está el organismo público que financia, que no siempre es el mismo, y después está el organismo público, que sería la municipalidad generalmente, o alguna institución, que mantiene el lugar en el futuro. Entonces, como que uno se pierde un poco quién es realmente el mandante final. Y yo creo que de Claro. alguna manera son todos, pero nunca hay que olvidar a la sociedad que van a ser los usuarios. Entonces, ellos, de alguna manera, yo creo que es como el mandante final. Entonces, por eso que es muy importante tenerlos en el centro. Es lo que queremos hacer también en Ciudad Humana, que he visto que no siempre pasa. Y por eso se nos ocurrió este proyecto de hacer mejores consultas ciudadanas para de verdad tener a la sociedad en el centro. Porque pasa mucho que en proyectos urbanos nacen de alguna necesidad que está súper clara, pero hay Ujú. necesidades como más secundarias o más chicas que finalmente el usuario final es el único que puede decir eso. Temas súper básicos como la imagen del edificio, el carácter que va a tener, o si tiene algún valor agregado como algún espacio público complementario, cosas de ese estilo. Ujú. Entonces yo creo que nunca hay que olvidar el cliente final, que sería la sociedad en este caso. En este sentido, o sea, los arquitectos que se desarrollan en el ámbito urbano, es verdad que tienen algunas dificultades, o sea, creo que el reto está en definir quién es el nicho, ¿no? O sea, quién es el cliente, quién es el que paga, pero al mismo tiempo quién es el que tiene la necesidad, ¿no? Entonces, Claro, aquí, por ejemplo, Rodrigo, ¿cómo te involucras tú y cómo involucras a la gente para el desarrollo de los proyectos? lo más importante es mantener una relación súper honesta y conocer muy bien a la persona para poder encontrar la mejor solución, ya sea soluciones más técnicas o soluciones más estéticas. Y, por ejemplo, en mis proyectos, los proyectos de consulta ciudadana, en muchos parques que he visto, hacemos varios Ujú. talleres, encuentros con los vecinos, donde vamos diseñando, conociéndonos, y el más importante siempre es el taller de diagnóstico. El Ujú. diagnóstico es clave, porque salen todas las pistas que vamos a tener. Yo en el diagnóstico el tiro me armo la película, ya, probablemente esto va en este camino, va en este otro camino. Después uno va iterando, entonces no hay problema. Que los otros talleres no salgan tan bien, de repente a mí no me importa tanto porque siempre se pueden ir cambiando cosas y haciendo ajustes, pero el diagnóstico es uno, entonces muy importante. Y nada, ser honesto y poder como abrirse, tener esta Ujú. relación empática. Me Y no encanta. solamente en estos proyectos comunitarios, yo creo que siempre, o sea, algún cliente personal, yo me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que decía que se dedicaba a hacer casas, que cuando hacía una casa, antes de juntarse con el cliente para que le explicara bien lo que quería, iba a comer a la casa y se quedaba una tarde entera. Y veía cómo los niños jugaban, veía tele, un poco para estudiar bien la rutina, para lograr esta Claro. como transparencia y honestidad total. En esos talleres de diagnóstico que tú haces, en esos talleres con la gente, con los usuarios finales, ¿no? De los diseños urbanos que tú realizas, ¿hay alguna necesidad loca que te hayas encontrado o algo que no te esperabas, como algo que te dijeran de, wow, esto no lo había pensado? Así tan loco, la verdad que no, porque Vale, generalmente son proyectos comunitarios, entonces como que la gente sabe que tiene que un poco hablar como en conjunto. De ok. repente tiene unas cosas poco viables. Por ejemplo, en un proyecto con la Fundación Mi Parque me tocó que era un parque en el desierto, o sea, en una ciudad desértica y pedían unas piletas de agua.
Ok, sí, cómo que no. es bastante difícil, o sea, más encima con los tiempos que estamos viviendo, entonces, pero, y también pasa mucho, lo importante de ir a estas cosas, porque pasó, por ejemplo, en otro taller que llegaron muchos jóvenes skaters, y Ok. empujaron mucho el tema del skate, y terminamos construyendo un skatepark en el lugar, entonces, también fue Ujú. un poco loco, porque nosotros jamás pensamos que íbamos a construir un skatepark y terminó siendo súper exitoso el proyecto, de hecho. ¿Cómo te aseguras de que los proyectos que diseñas realmente funcionan una vez que se ejecutan? O sea, que la gente está contenta, ¿sabes? Con lo que tú propones. Buena pregunta. Eh, Siempre está la incertidumbre, la verdad. Siempre uno nunca sabe. Y de repente voy he ido a ver mi proyecto tiempo después y siempre un poco asustado. ¿Habrá funcionado bien? Una vez hicimos unos juegos infantiles bastante novedosos, un poco experimentales, y habían asustado pensando si habían funcionado. Y me llegué que los niños estaban pero fascinados jugando. Eh, y ahí comprobé en ese caso que sí, y es súper satisfactorio para uno ver que el proyecto se usa. Ahora, siempre hay aspectos que no funcionan tan bien. Y eso hay que tomarlo como un aprendizaje, la verdad. Ujú. Fíjate que los proyectos que he tenido con mejor consulta ciudadana son los que mejor han funcionado. O sea, cuando Ujú. llega más gente, cuando se hacen las actividades correctas, cuando no hay ningún prejuicio antes, porque muchas veces que piden la consulta ciudadana como para validar algo, Claro. algo que ya tenían pensado que querían construir cierta cosa en el lugar. Ponen como la consulta ciudadana por cumplir un poco. Ahí no funciona tan bien, porque Ujú. lo que nos están pidiendo no era realmente lo que necesitaba la comunidad. Entonces, yo creo que ahí hay que verlo como una oportunidad, yo creo, de las consultas ciudadanas de que va a ayudar a que el proyecto sea más exitoso. ¿Vale? ¿Y me puedes poner un ejemplo, Rodrigo, de algo que no funcionase, algo que dijese, uff, esto que hice fue fatal? En un proyecto que teníamos que mejorar las veredas. Como una estación, era como una estación de trenes del Ujú. metro, como una bodega, y ellos querían mejorar un poco la vereda. Pero, le quisieron donar a los vecinos la mejora de las veredas, pero en verdad no era lo que necesitaban. A los vecinos no les importaba tanto la vereda, no circulaban por ahí, tenían muchas otras prioridades. Entonces, como que la verdad que nunca se pescaron mucho la consulta ciudadana. La Ujú. municipalidad tampoco era una prioridad. Entonces esta empresa privada dijo, queremos esto, la municipalidad no estaba ni ahí, entonces nunca se mantuvo muy bien, no se regaban las plantas, los vecinos no se preocupaban, Ujú. porque esta empresa estaba como fijado que quería mejorar las tareas, sin saber un poco, podría haber funcionado, pero había un trabajo previo que trabajar antes de ejecutarlo. Tú y yo, Rodrigo, hemos trabajado en el programa el proceso de captación de clientes, pero ¿podrías dar una pincelada sin entrar en detalles porque es tu sistema de captación y está perfecto que lo mantengas en secreto, ¿vale? Pero ¿podrías dar una pincelada de cómo llegar a estas personas, de cómo, porque siempre lo público suena como muy difícil? Sí, la verdad que no tengo una respuesta. Si tienes algún dato que me lo comparta, porque mi camino en realidad es a otro. Nosotros estamos llevando a principalmente oficinas de arquitectura que adjudican proyectos públicos. Ujú. Y por base, por lo menos en Chile, le están pidiendo a casi todos los proyectos públicos, ya sean parques, jardines infantiles o ahora estamos viendo un centro gastronómico, consulta ciudadana, perdón. Eh, Ujú. entonces, claro, ¿cómo llegamos? Por licitación. Buscamos los proyectos Ujú. públicos que... Ahora, ¿cómo llegar a las autoridades para proponerles un proyecto? Bueno, ahí yo creo una tarea más difícil y me encantaría Ujú. que, que fuese más fácil en realidad. Y depende de cada lugar. Y Rodrigo, una pregunta. Desde que has comenzado a apostar por esta línea profesional con respecto a la consulta ciudadana, como realmente mojándote un montón de las personas, desde que empezamos a trabajar un poquito antes tú que ya llevabas caminado, ¿cómo ha cambiado tu percepción sobre tu labor, ¿sabes? Desde que te preocupas por los intereses de los demás. Aprendizaje en realidad, es como un aprendizaje constante, a diseñar también, a diseñar a partir de la experiencia misma del usuario. Ujú. A nosotros nos enseñan, a los arquitectos nos enseñaron a diseñar a partir del espacio, ¿no? Como que o llegaba una necesidad, pero necesitamos una casa, o necesitamos un museo, pero poco se estudiaba al usuario, ni el lugar donde está inserto. Yo creo que eso es algo que me ha ayudado mucho el interés de las personas, como a entender bien eso, que ocuparse de las personas es como un cable a tierra.
Ujú, Eh, ujú. de repente a la gente le da lo mismo la estética o que el edificio sea de tal material o no. O sea, siempre eso es bueno que no se preocupen, está bien que se preocupen de la estética, pero no es lo más importante la espacialidad. Claro. Bueno, yo creo que tú entiendes bien ese concepto también, que hay ahí como un cable suelto en la escuela. Ujú. No, y además que siempre los intereses del cliente, del usuario final, pues, para uno de arquitecto, es como un argumento muy bueno para proyectar. De Siempre. repente uno está como perdido. ¿Cuál va a ser mi inspiración? Y uno busca cosas de la naturaleza, vincularnos con el paisaje, no sé, siempre uno anda buscando que de repente uno se la explica al cliente y el cliente no entiende nada, no le importa esta cuestión. Hay algunos que sí, de todo, obviamente hay de todo, pero, pero siempre es un muy buen argumento, como un concepto, lo que nos dan los clientes Ujú, y los ujú. usuarios. Vale, y Rod, ¿cómo de importante es para ti resolver un problema real de las personas? Como te explicaba antes, como la matriz al minuto de trabajar. O sea, eh, de hecho a mí me pasó que me metí en estos temas urbanos en la universidad. Yo nunca estuve muy contento los primeros años de carrera. O sea, no sé si Mm. no era la palabra contento, pero medio perdido. Nada más hacía mucho sentido. Y fueron con los ramos de ciudad finalmente que me interesé. ¿Y por qué? Porque había un problema de verdad. Porque antes me enseñaban un poco, diseña el museo de la fortaleza en la Patagonia. Sé como que está bien, eran encargos entretenidos, pero no era nada muy... Sí. O diseña la tumba de algún famoso, no sé, la tumba de Sí, o la casa de un artista o cosas así. la casa de buen artista. Entonces, nada de eso me engrupía tanto, más que finalmente en los temas urbanos, que eran problemas reales. O sea, cómo solucionar problemas de la vivienda, por ejemplo, o qué hacemos con el problema de hacinamiento en algunos barrios. Y ahí uno como que de verdad, bueno, acá hay problemas que solucionar. Y, Ujú. y por Total. ahí un poco me he ido moviendo. Te voy a hacer una pregunta muy bonita, Rodrigo. ¿Qué relación crees que hay para ti entre resolver una necesidad real y tener un negocio que funcione? Yo creo que van muy de la mano, o sea, no sé si funciona una sin la otra, porque en el fondo si nosotros no tenemos, no es sostenible a largo plazo solucionar una necesidad sin que sea negocio, sin que nos llegue nada de vuelta. Entonces, por ende, no va a funcionar. Y por el otro lado, si tenemos un negocio que no nos llegan clientes porque no estamos solucionando ningún problema, tampoco funciona. Entonces, son conceptos que dan totalmente la mano. Yo creo que es un círculo virtuoso tener una buena estrategia de negocio para que nos lleguen clientes y solucionar un problema importante, en definitiva. Y bueno, pues yo te quiero preguntar, del programa para arquitectos independientes que realizaste, ¿qué fue lo que te llevaste de mayor valor? O sea, ¿qué fue lo que para ti marcó un antes y un después en tu visión profesional? Para mí, al aprender a hacer estudios de mercado, yo creo que eso fue muy importante. Ujú. Y también desarrollar una buena estrategia, pero el estudio de mercado creo que fue clave, porque algo que yo miraba un poco con ojos ajenos. No, Ujú. siempre pensaba que había que trabajar en negocios para hacer un estudio de mercado, en verdad. Bueno, mira, dependiendo de la escala del proyecto y lo que uno lo quiere llevar, pero algo mucho más sencillo, o sea, es estudiar el mercado nomás, no tiene nada más de fondo. Y uno como arquitecto ese tipo de cosas la ve como que no fuera nuestra responsabilidad, en el fondo, como que a mí no me toca estudiar el mercado porque yo soy arquitecto, yo hago otras cosas. Ujú. Eh, Nunca se habló de eso en la escuela tampoco, pero en realidad lógico que es nuestro trabajo. Si queremos ofrecer un servicio, obvio que tenemos que estudiar quién nos va a contratar en el fondo y a quién vamos a ayudar. Entonces, Ujú. para mí eso fue muy importante. Me acuerdo cuando tú decías que muchos pensaban que salían de la carrera y tenían un portafolio y los clientes iban a llamar sí solos. Que no pasa. Sí, como, ¿y dónde están los clientes? ¿No? ¿Y dónde están por qué no son el teléfono? Nadie me llama. Exacto. ¿Qué diferencias dirías que hay entre el Rodrigo de hace, por ejemplo, 2 años, cuando empezamos a trabajar, del Rodrigo que hay ahora? Yo creo que la capacidad de concretar ideas y concretar cosas. Antes como que se me ocurrían, pero, por ejemplo, son los pintados. En algún momento tratamos de ejecutar, pero nunca me preocupé, o sea, nunca me puse a contactar gente ni a hablar con personas. Ahora como que tengo esa capacidad de llevar a cabo proyectos, de llevar a cabo más proyectos como Ciudad Humana, por ejemplo.
Y nada, yo creo que algo que me gustaría seguir desarrollando, poder quizás armar más adelante algo más grande, más sólido, pero siempre estar ahí mirando hacia los lados. Y soy un buen freelance, así que tengo que aprovechar eso. Y me gustaría terminar con una pregunta, Rod, que es, en esta trayectoria que empiezas a formar, bueno, que ya está consolidada, o sea, ¿cómo te ves de aquí a 2, 3, 5 años? Eh, buena pregunta. Pero me veo ya con este proyecto de Ciudad Humana más maduro. O sea, quizás no tan experimental, sino como con algo más concreto. Ahí Ujú. estoy apuntando, así que vamos a mover las fichas para que así sea.